Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo número 11 del libro de Números. Capítulo número 11 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título Jehová envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y los oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Vamos aquí a detenernos en el versículo 3. Un momentico. Fíjense. Aconteció, en el primero nuevamente, aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí estamos viendo que Dios detesta, Dios aborrece, ¿qué? La queja. Dios aborrece la queja. Y nosotros vemos, esto estaba ocurriendo con el pueblo de Israel, en el desierto, en los tiempos bíblicos. Y podemos ver si hoy en día hay alguna diferencia. Podemos ver hoy en día cómo el pueblo de Dios, muchos en el pueblo de Dios, se siguen quejando. Se siguen quejando. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos de dar gracias por todo. Si tiene poco, si tiene moderado, si tiene mucho, tenga o no tenga, la palabra del Señor nos manda que debemos de dar gracias por todo, creyendo que Él es nuestro proveedor, nuestra ayuda. Dice la Biblia que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es mejor declarar la palabra creyendo de que Él es nuestro proveedor y nuestra ayuda, a que uno se ponga a quejarse. Dios detesta la queja. Mire lo delicado que es la queja. Y hoy en día tomamos eso como algo normal. Y vemos como muchos de los hijos y hijas de Dios son así ligerezos para quejarse, como si eso no fuera importante. Y vemos, aconteció que el pueblo de Dios, que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Fíjense. Por quejarse, por quejarse. Mire lo delicado que es la queja. La queja es pecado. Aparte de que la queja es pecado, la queja, cuando la persona se queja, ¿eso qué? Trae maldición en la persona. Porque está pecando, está quebrantando la palabra, está ofendiendo a Dios. Y sobre la persona o el hogar, la casa, cae maldición por estarse quejando. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Dice, en Filipenses 2, 14, 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Murmuraciones es queja. Contiendas son pleitos. Dice, haced todo sin murmuración. O sea, que haced todo sin queja, sin quejarse y sin pleito. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en este mundo. Fíjense como dice, haced todo, no algunas cosas. Dice, haced todo. O sea que todo lo que hagamos tiene que ser sin queja y sin pleito. Sin estar murmurando, hablando mal y sin estar peleando. Buscando pleito, buscando contienda. Haced todo sin. Entonces, cuando caemos en murmuración, cuando caemos en la queja, cuando caemos en los pleitos, que es la contienda, ahí estamos ofendiendo a Dios, estamos pecando contra Dios. Y cae maldición sobre la persona. Recuerden que la Biblia habla, ¿verdad? En Deuteronomio. Dice las consecuencias de la obediencia. Pero también nos habla la bendición de la obediencia. Cuando la persona es obediente, la bendición se derrama sobre la persona. Pero también habla de las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias. Y dice que caerá sobre la persona todas esas maldiciones cuando la persona desobedece cualquier mandato de Dios, cualquiera. Entonces, este es un mandato de Dios. Hacer todo sin murmuración y contienda. O sea, sin queja y sin pleito. Hacer todo sin. Cuando yo quebranto esta palabra, maldición cae sobre la persona. Porque estoy quebrantando la palabra. Y es cualquier palabra de la Biblia, cualquier mandato. Entonces dice que hacer todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles. Fíjense, nosotros estamos llamados delante de Dios a ser personas, mujeres y hombres irreprensibles. Todos estamos llamados a ser irreprensibles. Irreprensibles. Esto es para todos. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Cuando dice que para que seáis irreprensibles, es que la persona no tenga nada de qué acusarse. O sea que como su conducta, su actitud está recta delante de Dios, no hay nada de qué acusarle, no hay nada de qué señalarle, no hay nada malo de qué decir de la persona, porque la persona anda alineada delante del Señor en su palabra. Entonces es una persona irreprensible. Siempre hace lo correcto, siempre la persona está ahí caminando como Dios manda. Entonces es una persona irreprensible. En su manera de hablar, en su manera de comportarse, todo, en su casa, en su hogar, todo. Es una persona intachable, una persona irreprensible. Y sencilla, dice. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. Aquí se está reconociendo que estamos en una generación maligna. Porque dice que nosotros no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces estamos en medio de una generación maligna y perversa. Donde quiera que uno vaya, donde quiera que uno ve, pura maldad. El maligno está metido en todas partes, pura maldad lo que se ve. Entonces nosotros vivimos en medio de esa generación maligna y perversa. Pero dice también, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. ¿Quién es la luz? Dice la palabra del Señor Cristo. Y Cristo está en nosotros. O sea que nosotros tenemos que resplandecer en medio de toda esa situación, en medio de toda esa población maligna y perversa. Nosotros tenemos que resplandecer porque Cristo está en nosotros. La luz de Cristo, Cristo está en nosotros. Y tenemos donde quiera que estemos, nosotros tenemos que ser, como dice aquí, luminares en este mundo maligno y perverso. Entonces todos estamos llamados a eso, no algunos, todos, todos. Recuerde que todos somos sacerdotes. Por medio de Jesucristo nos hizo sacerdotes. Gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, otro versículo dice también en Proverbios 21:19, dice, mejor es morar en tierra desierta
que con la mujer sencillosa e iracunda. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa. Cuando habla de rencillosa es la mujer quejona, que se queja. Por esa mujer que se la pasa todo el tiempo, todo el día quejándose. Si tienes quejas, si no tiene, se queja. Por todo lo que vive se queja, desde que se para quejando y peleando. Entonces dice que mejor es morar en tierra desierta, fíjense, wow. Mejor es morar en tierra desierta, o sea, mejor es estar en un desierto que vivir con una mujer rencillosa. Mira, dice también en el libro de Números 14, del 27 al 28, dice, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, hablando Jehová del mismo. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Estamos viendo que el Señor se aira cuando la gente murmura, cuando la gente se queja, empieza a hablar de forma negativa, empieza a hablar sin fe, el vocabulario sin fe, hablar de manera negativa. Dios aborrece eso porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Una persona que tenga ese vocabulario sin fe, que todo es negativo, esa actitud en esa persona, Dios aborrece eso. Y dice que sin fe es imposible que nosotros le agrademos a Dios. O sea que esa persona no es del agrado de Dios. No es del agrado de Dios. Y vemos hoy en día que muchos de los hijos de Dios están en eso. No miden sus palabras. No miden. No tienen un vocabulario de fe, como dice la Biblia. No hablan conforme a la palabra, sino puro negativo contrario. Y dice la palabra de Dios que en nuestra lengua está el poder de dar vida o muerte. Vida o muerte. Si algo está muerto, en su palabra, en su boca está el poder. Cuando usted declara la palabra sobre eso que está muerto, eso vive, revive, se renueva, se restaura. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dice la Biblia que la palabra de Dios son espíritu y son vida, y no vuelve vacía, sino que cumple el efecto por el cual es enviada. Usted habla palabra de vida y eso se va a revivir, a restaurar, a sanar. Pero si usted habla palabra de muerte, ¿qué cree usted que va a cosechar? ¿Qué va a hacer que va a cosechar? Si usted siembra limones, va a recoger limones. Si siembra una mata de mango, va a recoger mango. Si usted habla pura muerte, pura destrucción, pura derrota, que no tiene nada, que es lo peor, que nunca se va a casar, que si usted habla puro negativo, eso es lo que usted va a cosechar. Pero si usted tiene un vocabulario de fe alineado a la palabra, si usted su boca solamente sale lo que dice la Biblia, lo que el Señor dice, ¿qué cree que va a pasar? Eso es lo que usted va a cosechar. Vida, restauración, fortaleza, provisión, de todo lo bueno que es Dios, de eso va a recibir. De eso recibirá. Entonces dice que ahí vemos que el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo difícil porque estaba en un desierto. Estaban en medio del desierto donde no había comodidades, donde solo que era puro sol, no había nada, ni comida había para tanta gente que había, un pueblo tan grande. O sea, estaba pasando, como hoy en día decimos, que cuando nosotros estamos siendo procesados, cuando estamos siendo pasados por el desierto, que estamos viviendo algún tipo de aflicción de cualquier índole. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios con eso? Dice en Santiago capítulo 1, 2, de versículos 2 y 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios nos está mandando que en medio de la prueba que nos gocemos. Porque si Dios está permitiendo que pasemos nosotros por alguna prueba, es porque Dios nos está preparando, Dios nos está procesando, Dios está haciendo algo en nosotros. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que el Señor nos está trabajando por medio de las tribulaciones, por medio del desierto, por medio de las pruebas. Algo Dios está haciendo en nosotros. Algún área de nuestra vida está trabajando. Entonces estamos viendo que las pruebas producen paciencia. Entonces por eso es uno de los motivos que el Señor nos hace pasar con pruebas. Porque Él tiene que formar el carácter de Él en nosotros. Dice también en Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, no una, diversas, para que sometida a prueba vuestra fe, Dios prueba nuestra fe. Dios nos permite pasar por pruebas, también porque Él prueba nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Fíjense, Él tiene que probar nuestra fe. Dice que se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, en medio de las pruebas, ahí estaba el pueblo de Israel pasando una prueba grande, grandísima. Pero ¿qué nos dice? Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No nos podemos afanar por nada. Nos falta algo. Gracias, Señor. Padre, aquí estoy, vengo delante de ti, mi Rey, mi Dios, tengo esta necesidad. Me falta esto. Tú eres mi Padre, mi Dios, el Todopoderoso. Que seas tú obrando, que seas tú supliendo. Yo me descargo todas mis cargas, mis preocupaciones, las presento delante de él, las entrego a Dios en oración. Y ya, yo tengo que descansar, porque Él va a ser conforme a su voluntad, no a la mía. Puede ser que yo supuestamente necesite algo, pero si Dios ve que yo no necesito eso, y Dios no me lo da, yo tengo que de igual manera, Señor, gracias. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Gracias. Tenga o no tenga, gracias. Porque eso es lo que manda Dios. Que demos gracias. En todo, que demos gracias. No importa lo que pase, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En vez de la queja. Tenemos que arrancar, quitar la queja de nuestra boca. Para que no caiga sobre nosotros maldición. Dice 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Fíjense cómo dice aquí, y gente extranjera que se mezcló con ellos. Cuando ellos salieron del pueblo de Israel, allí no solamente iban los israelitas, había gente extranjera, gente que no era del pueblo de Dios. Y todos sabemos cómo es una persona. Imagínense si un hijo o una hija de Dios se queja, murmura. Imagínense una persona que no sea del pueblo de Dios. Entonces dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? O sea que ellos vieron que esas personas comenzaron allí a hablar, a quejarse, a murmurar, y ellos se contaminaron. Como vieron que ellos empezaron con eso a hablar, ellos también comenzaron a hablar. ¿Quién nos diera a comer carne?
porque vieron a los demás quejarse, hablando. Y ellos también se pusieron a quejarse, porque vieron a los que estaban allí, que eran los extranjeros, que no eran del pueblo de Dios, quejándose, entonces ellos se quejaron. Por eso es que la Biblia dice que las malas amistades que corrompen. Llega un momento donde algo se le pega. 5. Nos acordamos, ellos siguen diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Miren cómo estaban despreciando la provisión de Dios, el maná. El maná era algo perfecto, porque ahí tenía todo lo que el cuerpo humano necesitaba, lo contenía todo el maná. Miren la perfección de Dios. Y ellos estaban despreciando el maná. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Wow. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o la majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento, de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. No tenían nada que comer, y de una manera milagrosa Dios les proveyó el maná. Esa comida que contenía todo lo que ellos necesitaban, todo lo que el cuerpo necesitaba. El maná lo tenía. Y ellos despreciando el maná, se cansaron del maná. Comenzaron a quejarse y miren la ira de Dios. Y otra vez nuevamente por escuchar a los que estaban allí mezclados con ellos, que eran extranjeros, gente que no era del pueblo de Dios. 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, lleva en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y ellos llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Nosotros aquí también se ve, ¿verdad? Recuerde que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, normalmente la gente en la persona no estaba el Espíritu Santo, porque el Señor dio el Espíritu Santo una vez que Él se fue. Dijo que es mejor que yo me vaya porque vendrá el Consolador, que fue cuando Él se derramó en Pentecostés y la gente fue llena del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí en los tiempos de antes, la gente no tenía el Espíritu Santo, sin embargo, Él lo ponía en las personas que Él escogía, en personas asignadas, personas que Él tenía una asignación, un trabajo para el reino de Él, y era para que cumpliera, y fuera la persona para que pudiera cumplir esa asignación, tenía que depositar en esa persona el Espíritu Santo. Miren cómo dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti
¿Cuál es ese espíritu que está en él? El Espíritu Santo. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. O sea que ellos, los líderes de Israel, los principales, ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios. Y dice, Dios le está diciendo que iba a tomar del espíritu que estaba en Moisés para ponerle en ellos. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Fíjense. Jehová pues os dará carne y comeréis. Miren, por eso es que se dice que el cristiano, esto es para valientes. Dice que el camino hacia Dios es el camino angosto, pero el camino, el que va al infierno, es el camino ancho, donde la gente pasa fácilmente. Fácilmente. Entonces, para pasar por este camino angosto hay que ser valiente, hay que luchar, perseverar, constante, obedecer a Dios, vivir para Dios. Fíjense cómo el pueblo se quejaba y decía, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Hasta que llegaron hasta desear volver atrás al pasado, a vivir como ellos vivían, en la esclavitud, allá, en la esclavitud. Desearon el pasado, por no estar contentos lo que tenían, por no estar contentos por lo que tenían allí en lo actual, en el presente. O no estaban soportando también la prueba de Dios, porque estaban pasando por el desierto. 19 dice, no comeréis un día, ni dos, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, o sea, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Fíjense, comenzaron a profetizar. Cuando puso su espíritu, el Espíritu Santo que estaba en Moisés, cuando lo puso en esos varones, en esos líderes, en esos ancianos. 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Wow, miren, no estaban allí en el campamento junto con los demás. No sé por qué se quedaron allá, qué estarían haciendo, pero como por el hecho de estar anotados en la lista, ya allí estaban presentados delante de Dios. Y allá donde estaban, también se derramó sobre ellos el Espíritu de Dios. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió,
¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Fíjense, si pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? El espíritu de Dios. O sea que si era por Moisés, él más bien se alegraba de que Dios pusiera su espíritu sobre todos los que estaban ahí. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Por qué estaba haciendo eso? Porque murmuraron, porque se quejaron, porque se quejaron. ¿Qué vino sobre ellos? Maldición. ¿Por qué? Porque plaga cayó sobre ellos. Dice, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Ellos primero se quejaron porque estaban pidiendo carne, llorando por las cosas que la comida de Egipto. Dios vino y les buscó carne, las codornices. Después que empezaron a saciarse, a comer, ahí los castigó. Que vino por la queja, por la murmuración. Cayó maldición sobre la persona y cayó enfermedad, plaga, plaga. Y dice, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, dice. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Fíjense cómo Dios aquí habla de la codicia. Fíjense cómo Dios ahí habla con la codicia. ¿A qué podemos comparar la codicia con la glotonería? Es cuando tú tienes, pero no, tú quieres más. Ya tú estás llena, ya tú estás satisfecha, pero quieres más. Más y más y más y más. Ya Dios te estaba alimentando, tenías el maná, estabas comiendo, no quedabas con hambre, estabas comiendo. Pero no, ya no querías solamente el maná, querías más carne, querías esto, querías lo otro. La codicia. Y eso es pecado. La murmuración, la queja, es pecado. El hablar con un vocabulario sin fe, eso es pecado. Todo lo que se hace sin fe es pecado. El hablar negativamente es hablar sin fe, eso es pecado. Entonces sobre la persona cae maldición. Esas maldiciones, miren cómo se expresa la maldición en enfermedades, en plagas. Entonces tenemos que cuidar ¿qué? Nuestra boca. Cuidar nuestra boca. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Atabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. El pueblo codicioso murió. Toda esa gente que se puso allí a murmurar, a quejarse. Ellos les cayó plaga, porque maldición cayó sobre ellos. Se quebrantaron la palabra. O sea, eso es pecado, eso es malo. Y dice que Dios los castigó, cayó plaga sobre ellos y que murieron. Dice que allí sepultaron al pueblo codicioso. Cuando no, yo tengo ropa, pero no, te quiero más, quiero eso, quiero aquello, quiero. Y gente pasando hambre, gente con necesidad. Y yo comprándome el televisor del último modelo, el último, el más caro. Y gente en la congregación con necesidad.
Y yo comprándome esto de la alta tecnología, que cuestan una millonada, y el vecino no tiene nada que comer. De eso se trata. Y dice, de Kibrot a Tabá partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Entonces estamos viendo que eso es pecado. La queja es pecado. La murmuración es pecado. Y estamos viendo que en los tiempos bíblicos la gente caía muerta. O sea, Dios los castigaba. Les caía plaga, les caía la maldición y la gente moría. Porque la paga del pecado era muerte. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Puede ser que la persona no caiga muerta, pero sí recibe maldición. Las personas se enferman. La persona pasa por procesos. ¿Por causa qué? Del pecado. A veces ni se dará cuenta que es el pecado de la lengua. De la lengua. Por eso que dice en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Nosotros tenemos que presentarle delante del Señor todas nuestras cargas, nuestros problemas, lo que estamos viviendo, lo que nos falta, todo. Allí, Señor, aquí está. Dice la palabra de Dios que ligera su carga. Yo mi carga me la quito y se la presento a Dios, se la pongo a Dios. Y yo tengo que tener paz. Paz de que Dios tiene todo bajo control. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás añadido será. Primeramente tenemos que enfocarnos en Dios, en buscar lo de Dios, las cosas espirituales, todo. Y lo demás será, vendrá por añadidura. Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ya a usted se le presentó la situación delante del Señor. Usted ruega, usted clama, usted pide. Señor, gracias, porque tú tienes todo bajo control, ya eso está en tus manos. Entonces, que tú vas a obrar, tú vas a hacer, no hay nada que se escape de ti, Señor. Te doy gracias. De antemano te doy gracias por esta situación. Porque en tus manos está. Tú eres el Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones. O sea que cuando si usted se afana, ya usted sabe que está pecando. Porque aquí dice, por nada estéis afanosos. Fíjense las palabras, por nada. Aquí no dice por algunas cosas. Por las cosas sencillas o por las cosas difíciles, usted no debe afanarse. Pero si es sencilla, se afana un poquito. No. Aquí dice, por nada estéis afanosos. No te preocupes lo que está diciendo. Tú no tienes que preocuparte por nada. Dale gracias a Dios por lo que tenés. Preséntale tu necesidad delante de Dios en oración, en ruego, dándole gracias. Gracias de que tiene todo bajo control y Él va a proveer conforme a su voluntad. Y ya, gracias. Entonces dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Cuando nosotros somos obedientes y hacemos esto, aquí dice que nuestros corazones, la paz de Dios va a guardar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando usted confía en el Señor y usted le pone todas sus preocupaciones delante de Dios, usted va a quedar en paz. La paz de Dios, mira, la inunda. Porque usted sabe que todo está en las manos de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer como humanos, lo hace Dios, porque Él es nuestro Padre y nuestro Dios. Y todo lo hace en su momento y en su tiempo. Y uno tiene que estar ¿qué? En paz, confiando en el Señor. Dios sabe todas las cosas y en las manos de Dios estamos. Nadie nos va a arrebatar de sus manos. Entonces la paz de Dios inunda allí su corazón. Y esa paz va a guardar su corazón. De que no entre allí cosas que no deben entrar. Dice que también guardará ¿qué? Su corazón y vuestros pensamientos. Porque la persona cuando está preocupada comienza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y ahí comienza la duda. Y ahí comienza eso. Y ahí le abre la puerta al maligno. La duda es pecado también. Porque la duda es no confiar en Dios, no confiar en Dios y su palabra. Y hoy tenemos que trabajar toda esa área, porque esa es una de las áreas prácticamente principales. Gracias a Dios que el Señor solamente nos dio una lengua.
una boca, gracias a Dios. Tenemos 2 ojos, 2 oídos. Gracias a Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Ayude a ser prudentes con nuestra boca. Ayude a tener un vocabulario de fe. A hablar como la palabra de Dios dice. A hablar lo que la palabra de Dios dice. No como me siento, no con lo que veo. No. Nosotros no nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos se ven. Por lo que nuestros ojos ven. Tampoco nos dejamos llevar por lo que sentimos. Nosotros hablamos lo que dice la palabra. Creemos lo que dice la palabra. Y hacemos lo que dice la palabra. Sin importar lo demás. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú estás aquí en medio nuestro. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto ciento por uno. Sellamos toda esta palabra en nuestros corazones, Señor, por tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.